Buen día a todos. Este es un video para la asignatura de evaluación educativa. El tema a tratar es las tensiones y tendencias de la evaluación educativa en la pedagogía crítica y el diálogo intercultural. Primeramente vamos a iniciar como un panorama general de qué es la evaluación. La evaluación busca clarificar el grado del alcance o el impacto de una acción determinada, el grado de apropiación del conocimiento que obtiene el estudiante, reconociendo los diferentes niveles de desarrollo de la persona y su avance como sujeto, según las teorías pedagógicas y los conceptos educacionales que se implementen en la escuela. La evaluación no como aprendizaje de contenidos, ya que no trasciende a una perspectiva holística, ya que el aprendizaje es un proceso que implica los niveles de la conciencia humana, como contenidos afectivos, físicos, sociales, espirituales e intelectuales, y reconociendo que también aprender es un proceso creativo. No es un proceso medible y terminado. Desde la pedagogía crítica, la intencionalidad es la conciencia humana y para evaluarlo deben permitir que el estudiante quiera reconocer algo a partir de esa conciencia y junto con los contenidos, en la espontaneidad del estudiante, creatividad, curiosidad e iniciativa, teniendo en cuenta las leyes y valores para ver la evaluación no como una sujeción, sino como una liberación de prejuicios, ya que en la historia eso ha permitido la evolución humana para un mejor vivir en el día a día y una mayor comprensión de los fenómenos que interactúan y rodean con él. Es decir, desde la pedagogía crítica es retomar el sentir, el pensar y el actuar del estudiantado que se quiere formar para desarrollar otras estrategias metodológicas para su subjetividad. Evaluar involucra un acto moral porque es una relación con el objetivo de la educación y la conciencia de la obligación como una fuente de valores en la cultura. Por ello, no es un objeto o una simple herramienta, ya que libera al ser humano de la moral y configura y reconfigura una educación liberadora. Al reconocer que el ser humano es un ser integral y holístico, no debe estar enfatizada desde la moral o los principios del docente, sino que debe dar cuenta que el estudiante es sujeto de su actividad pedagógica. ¿Basado en qué? En su contexto y en la cultura que lo permea a él. Estas son las medidas, esta es la manera de evaluar donde él da respuesta a lo que se le está preguntando o formando, ya que el estudiante va a responder según en su inmersión en su cultura y contexto. Entonces, la evaluación como formación debe elevar su potencial a todas las dimensiones, como dijimos anteriormente, de manera intelectual, moral, en su mejor interacción y relación con el mundo. Como sujeto se le debe evaluar su actuar y no solo la memorización de conceptos. La educación liberadora tiene en cuenta aspectos como la conciencia, libertad, los valores, la moral, su cultura. Es una colectividad. La educación es parte de una colectividad y debe ser construida la evaluación a partir de ella, donde se aprenderán los conocimientos, las prácticas, donde se parte desde la experiencia y a partir de ello se construyen técnicas y modelos para generar nuevos conocimientos.
Es decir, como dice Paiva 2005, el pensamiento liberador permite expresar la humanidad de las personas, ser ellas mismas en sus planteamientos sin repetir. La evaluación no debe ser repetitiva de lo que otros dicen cómo debe ser el conocimiento como verdad última. La interacción entre el docente y el alumno debe perseguir siempre el diálogo constante, el escuchar y comprender al otro y no ser el único dueño de la verdad. Cambiar esta visión fatalista nos permitirá quitar ese imaginario del perdedor que no quiere pensar y que solo sirve para obedecer. Y a partir de esta cita empezamos las tensiones en la evaluación educativa. La educación, la tensión, según Pacheco 2018, se ha vuelto la evaluación como un mecanismo de control, poder y legitimación de un sistema educativo, de un currículo, de unas políticas, de un proceso educativo, de un proceso evaluativo que ya está establecido, generando relaciones jerárquicas, privilegios, estatus entre los grupos. Se ha vuelto un mecanismo de control donde se controla el conocimiento, las conductas del estudiante al usar la evaluación como un carácter punitivo y represivo, de coerción y poder dentro de la escuela. Entonces, vamos a enumerar varias tensiones. La evaluación en la educación vigente hace que el individuo solo conozca conceptos y una realidad muy fragmentada e incompleta y a veces desconocida y poco funcional en su contexto, resaltando o privilegiando unos contenidos según el sistema e ignorando y visibilizando otros que son importantes para su cultura y contexto. La evaluación desarticulada del desarrollo de las personas, porque se dedica a la medición a partir de un conocimiento, un contenido, y la falta de la cultura de la evaluación profesional, en esa formación, en ese reflexionar y praxis de la evaluación en sí, hace que solo se tome estándares por el sistema, desconociendo la diversidad, las expresiones propias, haciendo que siempre una evaluación estandarizada sea lineal, estático y nada dinámico. Considerar la evaluación como un porcentaje alto en un proceso formativo educativo y como determinante de aprobar o desaprobar una asignatura, reflejando la calidad total del proceso de aprendizaje. La evaluación como forma determinante solo para calificar y realizar juicios de valor sobre lo que se aprendió y lo que es el estudiante. La evaluación no es neutral, desafortunadamente implica una posición, una intencionalidad y hay unas intenciones y unos valores e intereses. Otra tensión entre la colectividad de la evaluación y la conciencia del fenómeno educativo. Hay una desarticulación en eso, ya que no se genera una reflexión sobre las conductas ejecutadas y el impacto que genera en el estudiante, en el colectivo de estudiantes y en el proceso didáctico, evaluativo, metodológico. Se ha orientado la educación para entrenar al ser humano para unas pruebas internacionales o unos estándares nacionales. O en peor de los casos, para que solo se forme para trabajar en una industria, una evaluación que ha sido un precepto punitivo para el comportamiento mutuo humano, donde solo se obedece para producir a un mercado global. Y ese es el éxito de la educación.
Como conclusión, basado en lo que propone la pedagogía crítica y el diálogo intercultural y lo que vimos en estos puntos de las tensiones, lo que debemos es reconocer la importancia y la apertura de nuevos modelos educativos y no seguir cumpliendo con las tendencias educativas, sea del momento, sea de la globalización, sea del mercado o de una política educativa de turno, sino concentrarnos desde nuestras realidades, contextos y culturas y necesidades del estudiante. Como dice Velázquez 2009, la educación desempeña un papel decisivo en la importancia de constituir un instrumento insuperable para contribuir al perfeccionamiento del ser humano y de la sociedad que queremos. Por ello, los educadores ocupan un rol muy importante, porque de ellos depende la formación de niños y jóvenes en que estén empeñados en preservar la identidad cultural de sus pueblos y una conciencia de la humanidad que queremos para el mundo. Por ello, los docentes debemos reformularnos en todo aspecto en relación no solo al estudiante, sino a la pedagogía, la didáctica y la evaluación. Esto implica mejorar, actualizarnos, realizar los cambios necesarios en nuestras metodologías, para ser prestos y estar en constante aprendizaje y mejoramiento. Como dice Paiva 2005, para que exista un desarrollo del pensamiento, todos los seres humanos debemos de tener la oportunidad, la libertad de expresar nuestras ideas, opiniones y propuestas a pesar de los disensos que puedan surgir, que se respete su pensamiento, que sea un intercambio del diálogo entre el docente y el estudiante, entre los mismos docentes, entre la comunidad educativa, que se haga cada vez necesario ese proceso de enseñanza y aprendizaje en que estas ambas partes que están en constante relación se reflexionen, se cuestionen, se investiga, proponga, aprende, enseña, ya que nadie es el dueño de la verdad absoluta. La verdad se puede discutir, dialogar y transformar para hacer sociedades más participativas, comunidades educativas más participativas y democráticas. Es decir, el proceso educativo debe ser coherente y debe obedecer a unas dinámicas muy propias, generando comportamientos básicos y fundamentales. Pues por eso es evaluación. Reflexionar como escuela desde ese lugar, desde nuestra situación en el mundo a partir de donde estamos, reformulando la praxis, resaltar el proceso de autoconocimiento, no solo del docente, sino del estudiante, para mejorar en ese proyecto democrático y participativo. La evaluación, su incidencia en la educación y su finalidad deberían tener su base en ese proceso formativo que debe beneficiar, como dijimos al principio, todas las dimensiones de la realidad humana. No es solo aprender por aprender, es aprender a aprender. Es otra de las conclusiones finales que nos regala García 2013. Es de dotarse de aptitudes, de capacidades necesarias para adaptarse a la sociedad cambiante, a las exigencias y demandas. Una sociedad que demanda a la escuela una preparación que no puede girar en torno a la acumulación de saberes, sino a la adquisición de competencias para poder enfrentarse a situaciones nuevas, sintetizar la información y aplicarla a diferentes campos del conocimiento desde sus realidades, necesidades, cultura y contexto. Muchas gracias. Eso es mi aporte
frente a la pedagogía crítica y diálogo intercultural sobre el tema de la evaluación.